Bienvenidos a la presentación de la aplicación Aire Madrid. Aire Madrid es un proyecto de análisis de los niveles de contaminación atmosférica en el municipio de Madrid. Está dentro del contexto del Máster de Inteligencia de Negocio y Big Data de la Universitat Oberta de Cataluña. Y esta presentación pretende dar un paseo sobre las funcionalidades que muestra el cuadro de mandos diseñado en QlikSense. Iniciamos el paseo por la aplicación Aire Madrid. Se compone de 3 cuadros de mando. El primero sería correspondiente a la contaminación que se recopila desde las estaciones de control de calidad del aire. La segunda aplicación sería la de tráfico, en el cual se recogen los datos de intensidad, velocidad del tráfico de Madrid. Y por último, un tercer cuadro de mandos que uniría estos datos anteriores con la idea de ver qué relación hay o qué posible relación hay entre ellos a la hora de ver los niveles de contaminación de la ciudad. Para ilustrar el funcionamiento de Aire Madrid, utilizaremos un ejemplo de episodio de contaminación provocado por el dióxido de nitrógeno. Este episodio se produjo los pasados días 15 al 25 de noviembre y provocó una serie de medidas que aplicó el Ayuntamiento de Madrid. Estas medidas se ven en la tabla de a continuación. Empezaron el día 15 de noviembre con un primer preaviso de una de las zonas donde se recopilan los datos de contaminación. Y a medida que fueron pasando los días, se fueron activando los diferentes mecanismos que tiene el ayuntamiento para intentar limitar el nivel de contaminación de la ciudad. Entre ellos, pues se incluye la limitación a 70 km por hora de la M30 o la prohibición de aparcar en las zonas que consideran, que denominan ser, que corresponderían a la zona 1 de Madrid, que es el centro prácticamente. La secuencia de superaciones finalizó entre el día 22 y el 23. Veremos que el día 23 también hubo un nivel alto y el protocolo se desactivó el día 25 de noviembre. La parte de contaminación de Aire Madrid se compone de 2 cuadros de mandos. Un primero que sería un poco la evolución que en el tiempo ha tenido las diferentes contaminantes, como puede ser el dióxido de nitrógeno. Y la segunda cuadro de mandos sería el mapa y una especie de comparativa que se realiza con el año anterior. Estamos en el cuadro de mandos de evolución, correspondiente a la aplicación de contaminación. Esta es la pantalla inicial que aparece cuando entramos. Podemos ver diferentes secciones. En la parte izquierda veríamos lo que serían los selectores que nos permitirán ir filtrando la información que se mostrará en los diferentes elementos que hay en la pantalla. Cualquiera de los elementos que nosotros seleccionemos en los componentes modificarán el resto de valores que aparecen en la pantalla. Por lo tanto, es bastante flexible la aplicación a la hora de realizar diferentes análisis. También hay que destacar que la gráfica tiene diferentes elementos que se pueden modificar, como puede ser en este caso qué tipo de valores se muestran en el eje Y. Por ejemplo, en este caso está la media, pero podrían llegar a mostrar la mínima y la máxima. También abajo también podemos indicar diferentes gráficas que se van a mostrar. En este caso está la correspondiente a las medias de días de la semana en la evolución por años, pero podríamos cambiarla a otras que sean de interés, como puede ser las zonas en las que está repartida la ciudad de Madrid, o la abreviatura que correspondería a las diferentes magnitudes contaminantes que se están recopilando. Empezamos viendo las abreviaturas y empezaremos a analizar el episodio que ocurrió el pasado día 15 de noviembre. Empezamos con las abreviaturas. Primero nos mostrará
una evolución de los diferentes contaminantes que desde que se empezaron el registro de datos en el 2001 se puede ver parece una ligera tendencia a disminuir de una serie de componentes, pero en lo que sería el ozono, el O3, tiene una tendencia cada vez superior, provocado por el tema de los incrementos de temperatura que está teniendo el planeta. Vamos a centrarnos en lo que es el episodio. El episodio era de dióxido de nitrógeno, NO2. Podemos en cualquiera de los elementos podemos utilizar para filtrar por NO2. Podríamos utilizar el cuadro, podríamos ir a la magnitud y indicar que el NO2. Podemos ir a la gráfica directamente y mostrar NO2, o incluso a la información que hay sobre las magnitudes se puede marcar y veríamos solo los datos correspondientes al NO2. Seleccionamos NO2, damos al OK, seleccionamos NO2 y veremos la evolución que ha tenido este contaminante en los años que han sido recopilados por las estaciones de control. Podemos ver que los primeros años sí que había unos niveles superiores. De hecho, el ayuntamiento, dentro de la legislación del plan que se elaboró desde 2011, marca que los datos no deben superar a nivel de límite anual el valor de 40. Vemos aquí claramente que en los primeros años estos valores fueron superados y posteriormente en los valores medios, a partir del 2011-2012, este valor se ha bajado de los 40 que había marcados por la legislación. Vamos a continuar con nuestro episodio. Hablábamos que el episodio fue el pasado noviembre de 2017. Lo que haremos es pulsar en la gráfica para que nos muestre los meses del 2017. Simplemente podemos hacerlo en la gráfica o ir al manejador que utiliza para buscar el año 2017. Utilizaremos la gráfica. En esta situación marcamos, el punto se marca, damos al visto y a partir de este momento cambia la información tanto de las tablas como de la gráfica. Vemos que realmente en noviembre algo ocurrió. La gráfica es muy superior en valores medios que el resto del año, es decir, la situación pudo ser importante a nivel de contaminación de dióxido de nitrógeno. Pero bueno, veremos a ver qué ocurrió justo en el mes de noviembre si coincide con los datos que el ayuntamiento proporcionó de las fechas en ese noviembre. Hemos marcado el noviembre, entonces aquí ya nos muestra la información, pero por días. El cuadro ya ha ido cambiando por los valores que se han ido recopilando a nivel de medios y máximos. En este caso, nuestro episodio comenzaba el día 15. En la gráfica vemos que ya el día 15 los valores medios empezaban a subir. Es decir, veríamos aquí los valores que daba ya una media de 82 a nivel del contaminante de dióxido de nitrógeno. A nivel de máximos veríamos que llegó a 280 ese día. Y por tanto los niveles empezaban a subir, consecuencia de la situación de contaminación y el tema que indicaba el ayuntamiento sobre la situación meteorológica estable que tendría en los siguientes días la ciudad de Madrid. Vemos tanto en la gráfica como en la tabla que estos valores se mantienen por encima de 90 en los días posteriores. Solo disminuyen un poco en los momentos que es un fin de semana, que es cuando la ciudad tiene menos tráfico y hay menos intensidad de tráfico que pueda generar o puede influenciar en la contaminación de Madrid. Tradicionalmente estos días no hay circulación y en las gráficas de contaminación veremos que siempre hay valores inferiores el sábado y el domingo que el resto de la semana.
El episodio continuó el día 20, 21, 22 y 23. El ayuntamiento en su informe indicaba que el 23 no tuvo preavisos. En realidad tuvo que tenerlos porque los valores que fueron recopilados, de hecho, continuaban a niveles muy altos, con máximas de 270, pero una media que era el día que tuvo un valor medio superior que el resto. Podemos ver que sí que a nivel de valores máximos el día 21 llegó a 331, que sería el día con valor máximo registrado. El resto de días no llegaron a esta información. Por ejemplo, el día 17 también se llegó a un máximo de 341. Y a partir del día 23 la situación mejoró, y el día 25 ya se desactivó el protocolo de contaminación de la ciudad de Madrid. Como comentábamos antes, el día 23 parece ser que es el día que mayor valores medios o mayor nivel de contaminación tuvo. Vamos a ver qué ocurrió durante las horas de ese día para ver la tendencia que siguió de contaminación de dióxido de carbono, de nitrógeno. Marcamos el día 23, ya sea en la tabla, en el día indicándolo, o en la gráfica. Utilizaremos la gráfica. El día 23 nos marca que la media es 98 microgramos por metro cuadrado, y entonces vemos el dato de la contaminación de dióxido de nitrógeno por horas. Vemos que venía ya de unos valores altos del día anterior, del día 22. Durante la madrugada de la noche bajó alrededor de 40 puntos, volviendo a incrementarse en el momento de inicio de la jornada laboral de la ciudad de Madrid. Posteriormente los niveles bajaron para volver a incrementarse en los que sería el periodo nocturno de la ciudad de Madrid. Podemos ver que visualmente es bastante fácil acceder a la información que deseamos consultar. Un tema que no se ha comentado todavía es el filtro que se va acumulando en la pantalla, en la barra superior. Esta barra, pues hemos iniciado con el dióxido de nitrógeno, posteriormente hemos seleccionado el año, el mes y por último el día. Esta información, este filtro puede eliminarse simplemente eliminando con la X, y volveríamos a los valores de las gráficas anteriores. No es acumulativo, es decir, cualquiera de estos valores se pueden eliminar. Otro dato que sería interesante, ya que estamos en el día 23 de noviembre, es ver qué zonas de Madrid tuvieron más contaminación. Para ver esta información, recordamos que en la parte inferior de la gráfica podíamos seleccionar el componente o otros elementos. En este caso nos interesa ver la zona que ocurrió. ¿Vale? El día de la semana no tiene sentido, ya que estamos hablando de un único día, por tanto correspondería al día 23, el día que tocase de la semana. Si vemos las zonas, veríamos cómo han evolucionado durante el día. Vemos que la 5, sería la zona 5, la que parece ser que tuvo más incremento. Destacar que la zona, vamos a decir, verde de la ciudad de Madrid es la zona 4. Estas veremos en muchas de las gráficas que tiene siempre valores inferiores. Nos refleja un poco la buena salud de los valores, lo que tendrían que tener, ¿no? ¿Qué valores serían los considerados razonables para la contaminación de Madrid? Basándonos en esta zona. Cuando esta zona tiene valores muy altos, significa que la contaminación en Madrid es muy, muy, muy alta. Si marcamos la zona 4, vemos que
los valores son muy inferiores al resto de zonas. Con esto acabaríamos lo que sería el paseo por el cuadro de mandos de evolución de la contaminación de Madrid. Estamos en el cuadro de mandos de mapa y comparativa, correspondiente a la aplicación de Aire Madrid Contaminación. Veremos que es un poquito diferente al de evolución que hemos visto anteriormente. Está basado en un mapa donde veremos las estaciones, la ubicación concreta de las estaciones en el mapa de Madrid y indicando por color el rango de los valores medios de los componentes. Estos valores medios serán basados en lo que nosotros vayamos filtrando en los diferentes elementos que hay en la pantalla. La gráfica que vemos encima del mapa pretende hacer un ejercicio de cálculo con respecto al año anterior. Cuando seleccionamos un año, la gráfica mostrará los datos a nivel mensual, pero incluyendo los datos del mismo mes el año anterior y calculando la diferencia que ha habido entre los 2 años. Vamos a continuar con el ejemplo que estábamos realizando del episodio de contaminación de noviembre. Seleccionaremos primero la magnitud, pues iremos al manejador de magnitud, seleccionamos dióxido de nitrógeno, las gráficas empiezan a cambiar. El año era el 2017, veremos el 2017. La gráfica ya cambia, aparecen las columnas correspondientes al valor del año anterior, del mes, y datos como la diferencia. En este caso, si vemos el mes 1, mes de enero del año 2017, el año anterior, pues fue ligeramente inferior y por tanto la diferencia que nos está dando es un poquito superior. También en este momento se ha dado que la gráfica es un poquitín grande, vemos que para poder ver todos los datos se requiere moverse ya sea con el ratón o ya sea con la barra de abajo para poder ver el completo todos los meses. Otra opción que tenemos es maximizar el componente. Aquí cuando seleccionamos un componente se nos abren unas opciones. Las flechas indicaría la pantalla completa. Si lo que haríamos es una pantalla completa de este componente en concreto. Aquí sí que podemos ver ya todo lo que ha ocurrido en el año 2017 comparado con lo ocurrido el año 2016. Seguimos con el resto de datos. Estamos ahora mismo en el 2017. Ahora nos interesa ir al mes de noviembre, que es cuando ocurrió el episodio. Iremos a buscar el mes de noviembre. Y aquí la información ya nos va cambiando. Vemos la información por días. Iremos a la gráfica ampliada por días. Vemos que aquí también tendremos que ir pasando los días. Y vemos que a partir del día 17 ya empiezan a aparecer valores más altos que en los ocurridos. Los valores medios empiezan a subir. Con respecto, por ejemplo, al año anterior, sí que los valores eran muy diferentes. También la situación meteorológica seguramente era diferente. Pero sí que podemos ver que los valores medios van subiendo hasta que el día 25 estos valores empiezan a disminuir y el día 26 ya prácticamente no llegaba a lo que es el umbral de 40. Si vamos al mapa, en el mapa podemos también maximizarlo, como hemos hecho antes. Podríamos marcar concretamente la estación. Podemos ver que el tamaño de los círculos también indica el grado de contaminación que tiene. Por ejemplo, la zona verde, que en este caso está en la casa de campo de Madrid, el valor que estamos registrando es ligeramente inferior a otros valores. Y en este caso, aquí vemos que estos rangos son superiores
por el color, estarían casi en el último, bueno, están en el último rango. Entonces, podríamos filtrar por el rango que queremos visualizar. En este caso, si diéramos al rango concreto, solo se verían los puntos que están en ese rango. Podemos cambiar, añadir o eliminar rangos como deseemos, con tal de identificar las estaciones concretas que están dando estos valores, este rango de valores. Volvemos a la pantalla de antes. Ahora sí que podemos decidir, como hemos hecho antes, si queremos ver los datos de un día concreto. Elegiremos el día 23 también que seleccionamos en el cuadro de evolución para ver qué ocurrió ese día. El día 23. Aquí la gráfica nos muestra los datos por hora, lo mismo, la evolución que hubo durante el día con respecto al año anterior. Los datos que muestra el mapa también serían las medias de lo ocurrido este día. Pero también, como hemos hecho antes, nos interesa ver una zona concreta, es decir, visualizar los datos de el valor en medio de una zona concreta, incluso ver solo las estaciones que hay en esa zona concreta. Iríamos a la zona, en este caso, la primera zona que apareció en el preaviso fue la zona 1, entonces vamos a marcar la zona 1 y vemos lo que ha ocurrido. Si ampliamos la pantalla, podemos ir ampliando el mapa en busca de la ubicación de dichas estaciones. Vemos que la zona centro, que es básicamente la zona 1, está por el límite lo marcan estas carreteras, que son la M30. Y toda la información, vemos que los mayores niveles se encuentran en este punto y en este otro punto. Y bueno, esto es un poco el uso que podemos dar al mapa. Si queremos volver al tamaño inicial del mapa, solo tenemos que dar a la casita para establecer el zoom. Estos son los manejadores típicos que podemos encontrar en Google Maps, en este caso es el Street Maps de Microsoft. Y al ampliar o disminuir el zoom, o utilizando la rueda del ratón, también se pueden ampliar o disminuir. Ahora iniciamos nuestro paseo en la segunda aplicación, que correspondería al cuadro de mandos de tráfico de Madrid. Igual que en la anterior aplicación, vemos que podemos encontrar dos tipos de cuadros de mandos, uno relacionado con la evolución y otro, pues, mostrar los datos en un mapa de la ciudad de Madrid. Estamos en el cuadro de mandos de evolución de tráfico. Destacar que solo se están cargados los dos últimos años, 2016 y 2017. Por esto la gráfica que aparece solo muestra esta pequeña inclinación entre 2 años, no como ocurría en los contaminantes que vimos en la evolución de la otra aplicación de contaminación, que ya tenía datos recopilados desde el 2001. El funcionamiento es muy parecido al que ya hemos visto hasta ahora en la otra aplicación. Entonces lo que haremos ahora es ver cosas que son diferentes, como es el caso de las magnitudes. Vemos que son 3 magnitudes diferentes. Por un lado tenemos la carga, que es un porcentaje de, vamos a decir, un cálculo que hace el ayuntamiento para determinar la carga de la vía, basándose en la intensidad y otro valor que tienen, que es ocupación y la capacidad que consideran que tiene la vía. Por otro lado está la intensidad serían vehículos que han pasado en la última hora, sería un poco la información que muestra, y la velocidad media, que correspondería a la velocidad media que ha registrado los sensores de los coches que han estado circulando delante del sensor. Siguiendo con el ejemplo que hemos estado
hablando en la aplicación de contaminación. Trabajaremos con los datos del episodio de contaminación en noviembre del 2017. Por tanto, vamos a empezar a ir cambiando las gráficas y los datos que se muestran en la pantalla, seleccionando los diferentes datos en los manejadores o en las tablas que aparecen. Empezamos con el año 2017, marcamos por ejemplo en la gráfica, ya vemos que nos ha cambiado la información, vemos que la carga que ha habido en el 2017 por meses es aproximadamente un 20%, 21% como máximo, tampoco es una carga excesiva en datos medios, no de todas las estaciones todos los sensores de tráfico. La intensidad que ha habido media, vemos que la intensidad, hay mayores intensidades en las franjas de marzo. El resto del año, pues cosas que podemos destacar es en los meses de verano, que disminuye la intensidad de tráfico en la ciudad de Madrid, consecuencia de las vacaciones. Y la velocidad media también vemos que varía y que en los meses con mayor velocidad registrada media, pues puede ser el mes de mayo. Tampoco tienes una información muy relevante. La velocidad media nos podemos utilizar más adelante, quizás con el cruce de datos con la contaminación. Vamos a seleccionar el mes de noviembre, nos vamos al manejador para continuar con nuestra investigación de lo ocurrido en el episodio y ver qué pasó con el tráfico de Madrid ese día o ese mes y ese día. Vemos que el perfil del mes de noviembre en los diferentes magnitudes siguen un patrón más o menos el mismo. En este caso, al tener en la gráfica la magnitud intensidad que tiene un rango de valores muy superior a las otras, pues un poco distorsiona el gráfico, pero sí que ya nos podría dar una idea de que sigue un patrón marcado por los días que son fines de semana festivos y los que son entre semana. Vamos a eliminar, si acaso, lo que es la intensidad la magnitud intensidad. Dejaremos solo lo que es la carga y la velocidad media, que son valores un poco más cercanos, y para ver cómo evoluciona la gráfica e ir adentrándonos un poco en lo ocurrido el día del episodio. Marcamos las magnitudes que hemos dicho, iríamos a la carga, iríamos a la velocidad media, dejaríamos la intensidad fuera, las gráficas cambiarían y veríamos este comportamiento. Vemos que realmente la velocidad media es bastante constante y sin embargo lo que es la carga pues sí que podemos decir que hay momentos de disminución clara que corresponden a los días sábado y domingo o algún festivo. Nosotros hemos estado evaluando qué ha ocurrido en el episodio. Esto podemos ver que el episodio no vemos una diferencia en la carga notable entre los días 15 de noviembre y el día 25, que fue el día 24, que fue el último día que estuvo activo el protocolo. Prácticamente no ha variado la carga. Lo que es el dato de velocidad media, quizás la velocidad media, debido a que se activaron una serie de medidas como es la reducción de la velocidad en la M30, algo parece ser que llegó a influenciar en este dato, ¿no? Y con respecto a semanas anteriores, incluso la posterior, vemos que la velocidad ha disminuido un porcentaje pequeño, seguramente 2 o 3 kilómetros, pero sí que la información en los paneles que hay ubicados en la M30 influenció en la velocidad que los conductores tuvieron durante esos días. Vamos a ir al día concreto que estamos analizando, es el día 23. Podemos ir al mapa, ir al día 23. Vemos qué ha ocurrido durante las horas. Aquí sí que vemos, vamos a ver
quizás más el tema de la carga de la vía que no la velocidad media. La velocidad media es un dato interesante para, como hemos comentado antes, para ver en actuaciones si realmente la disminución en las señales de la M30 afecta al comportamiento de los conductores, pero para nosotros, para analizar qué ocurrió, quizás no es un dato relevante. Seleccionamos solo la carga de la vía y vemos ya que, bueno, está claro que durante la noche no, la ciudad de Madrid está tranquila, pero sí que es verdad que a partir de las 7 vemos que el volumen de coches aumenta, llegando a un máximo a las 9 de la mañana, correspondiente a un 36,9% de tráfico, de carga de tráfico en general en valores medios. Durante la mañana va disminuyendo y vuelve a aumentar pues cuando llega al final de la jornada de trabajo, hasta que llega por la noche y vuelve a los valores que hemos visto de madrugada. Podemos también ver la información, como hemos visto antes, por zonas. Podemos indicar qué zona queremos revisar. En este caso veremos la zona 1, que es la que dio primer preaviso, y vemos el perfil de la gráfica de lo ocurrido. Vemos que es muy parecida. Llegaría a las 9 de la mañana, llegaría al 38% de carga. Por tanto, aquí es lo que el tráfico sí que podría influenciar en esa franja horaria, o durante el horario de trabajo podría influenciar en los niveles de contaminación que hubo esos días. Estamos en el cuadro de mando de mapa de la correspondiente a la aplicación de tráfico de Aire Madrid. Esta es la pantalla que aparece cuando entramos. Es muy parecida a la que ya hemos visto para la aplicación de contaminación de Aire Madrid. La diferencia que sí que se puede ver es que no tenemos la gráfica comparativa que vimos en el mapa de contaminación, sino que es un gráfico de evolución parecido al que hemos visto en el cuadro anterior, y nos permitirá un poco ver cómo va esta evolución a medida que vamos marcando los diferentes selectores o datos que hay tanto en mapas como en los manejadores. Seguimos con el episodio de contaminación de noviembre. Volvemos otra vez a poner los datos de las fechas, años y magnitudes para ver qué ha ocurrido. Vemos que el mapa está un poco más poblado. Tenemos alrededor de 3.000 sensores repartidos por la ciudad de Madrid, y esto se ve en el mapa. Vemos que los colores también nos van a indicar el nivel de valor medio que está cada sensor. Pero bueno, vamos a reproducir el episodio y vemos cómo va cambiando tanto la gráfica como el mapa de los puntos de los sensores. Vamos a empezar con el año. No estamos quitando magnitud, es decir, tendremos que quitarla para que los datos sean un poco, no sean medios, porque la intensidad nos distorsiona la información, sino que además con los valores que tienen intensidad por encima de 1000 normalmente nos provocará que las medias no sean reales. Vemos a ver la información, cómo se quedan. Los datos recopilados de sensores son muy superiores a los que había en la contaminación, y esto a la hora de trabajar lo veremos que un poco más lento que hemos visto en la otra aplicación. Tenemos ya esto lo ocurrido el año en los tres magnitudes: la carga, la intensidad y la velocidad media. Lo que vamos a hacer es solo trabajar con la carga, que es el valor más interesante para el análisis que estamos realizando, y a partir de aquí iremos entrando en cómo evolucionaba el mapa y la gráfica, entrando en el mes, el día, y acabaremos con la zona. Vemos ya que cuando tenemos ya la carga, los valores, los puntos que están más bien en el centro de Madrid ya están en los niveles más altos, los niveles rojos,
Aquí exclusivamente estamos hablando de por año, nuestros son valores medios por año de cada uno de los sensores. Aquí vemos también la gráfica de evolución que ya hemos visto antes, con los meses de verano con unos valores más bajos de ocupación o de carga, como lo llaman ellos. Vamos a ir al mes de diciembre para ver qué ocurrió este mes. Seleccionamos el mes de diciembre, nuestros datos se empiezan a actualizar, la gráfica, el mapa. Vemos la misma tendencia que ocurría en el cuadro anterior. Y bueno, seleccionaremos el día 23 a ver qué ocurrió. ¿Vale? Y esta gráfica es la que hemos visto justo en el cuadro anterior. Igual que ocurría en el mapa de contaminación, podemos ir a buscar los datos en el mapa. Es decir, ampliamos el mapa para tener una visión más amplia y hacer zoom para ver la ubicación exacta de cada uno de los sensores en la ciudad de Madrid. Como vemos, la zona centro de Madrid, que ya marcábamos que estaba limitada por la M30, ya vemos que es la zona que tiene más acumulación de sensores en valores altos, teniendo incluso, aquí podemos ver los valores medios, vale, podemos ver varios. Aquí vamos a utilizar el lazo. El lazo nos permite de alguna manera coger un conjunto de elementos, en este caso serán los sensores. Básicamente cogeremos los de Aravaca, creo que es Aravaca lo que pone ahí, para hacer un ejemplo de lo que significa esto. A ver si me deja el lazo. Ahora marcaríamos y ya con esto solo se nos quedan marcados los datos de esta. De hecho, en el filtro nos ha aparecido que de los 4.156 sensores que tenemos recopilados, solo tenemos marcados 41 y por tanto los datos que en este momento al aceptar solo serían correspondientes a estos 41 sensores. Vale, aquí podríamos ir agrandando y ver los datos para cada uno. Saliendo de aquí, los datos reflejados en la gráfica o en los discos, veríamos que son solo para los datos que hemos seleccionado de las 41 estaciones. Bueno, con esto hemos visto un ejemplo de lo que el uso del lazo. Quitamos las estaciones para tener todos los datos posibles. Bien, tenemos aquí ya que las 9 de la mañana era un dato que era superior. Vamos a intentar ver qué ocurrió a las 9 de la mañana, que el mapa, cómo se pintaron los sensores a las 9 de la mañana. Quitamos el zoom para que veamos toda la información a las 9 de la mañana y bueno, vemos cosas interesantes, vías que están bastante cargadas, sobre todo en la zona centro. Ampliamos el mapa para verlo mejor y podemos ver que, por ejemplo, la vía de acceso al aeropuerto de Barajas a las 9 de la mañana hay bastante carga, suponemos que por las personas que vienen de otros sitios, y la zona centro y periferias se ven bastante afectadas por la carga de tráfico. Bueno, eso es un buen ejemplo de cómo se distribuye la carga de tráfico en la ciudad de Madrid. Vemos que hay otras zonas que no llegan a tanta carga, por ejemplo aquí en la zona latina. Bueno, vemos que son las vías principales son las que tienen mayor carga. Quitamos el dato de la hora y volvemos a los datos que teníamos del día entero y nuestro zoom completo. Con esto hemos acabado el paseo por
el cuadro de mandos de tráfico y por consecuente la aplicación de tráfico. Ahora pasaremos a lo que sería la última aplicación, que corresponde a la unión de los datos que hemos visto hasta ahora para ver qué tipo de relación pueden tener el uno con el otro. Acabamos nuestro paseo por la aplicación Aire Madrid. Nos queda esta última cuadro de mandos que pretende sacar la evolución de los datos reportados por las estaciones de calidad del aire y los sensores de tráfico de la ciudad de Madrid. Bueno, estamos en el cuadro de mandos de evolución, en el que pretende relacionar los datos que ya hemos visto de contaminación y tráfico. Esta sería la primera pantalla cuando entramos, sin ningún tipo de filtro. Vemos que se acumulan las magnitudes que ya se han visto en las otras aplicaciones de contaminación y tráfico. Y a partir de este momento lo que intentaremos hacer es seguir el episodio contrastando los datos de, por un lado, el dióxido de nitrógeno, que es el componente que provocó el episodio de contaminación, y luego utilizaremos las magnitudes relacionadas con el tráfico para ver qué influencia pudieron tener estas magnitudes en la evolución que tuvo el dióxido de nitrógeno. Bueno, empezaremos viendo un poco la estructura. Es muy parecida, quizás más simple. Utilizar los mismos elementos, la tabla y una gráfica de evolución y otra tabla con la información sobre las magnitudes que vamos a utilizar en las comparaciones de los elementos. Empezamos decidiendo qué vamos a relacionar. En este caso nos interesaría ver la relación que tiene dióxido de nitrógeno, por ejemplo, con la carga de una vía o de la media de cargas de las vías, a ver qué evolución han tenido ambas magnitudes. Destacar antes de empezar que los datos que vamos a ver corresponden al año 2017, por tanto la gráfica que ya se ve solo muestra datos de los meses del 2017, por tanto el filtro es más reducido que lo que hemos visto hasta ahora. Seleccionamos nuestras magnitudes, nos vamos al componente de abreviatura, marcamos el dióxido de nitrógeno y la carga y bueno, ya vemos que las gráficas empiezan a cambiar y muestran los datos que queremos contrastar. Bueno, vemos que la tabla ya nos muestra un poco la evolución de ambas magnitudes. Vemos lo que ya hemos estado viendo en otras aplicaciones en referencia al ejemplo del episodio de contaminación, y es que a nivel de dióxido de nitrógeno tenemos un 62 como valor medio ese mes y es considerado más alto del año. Y mirando la gráfica, bueno, podemos ver que la evolución general durante el año de la carga con respecto a lo que es el dióxido de nitrógeno no tiene una relación directa, podríamos decir. Sí que parece ser que en ciertos momentos parecen iguales, pero no refleja exactamente lo que pensábamos inicialmente, que la carga de coches que circulan en la ciudad de Madrid podía generar un mayor volumen de contaminación de dióxido de nitrógeno. Aún así, lo que intentaremos ahora es verlo más en detalle, realmente si esto es así o si los valores medios que están a nivel de meses nos esconden un poco la realidad de que hay detrás. Seguimos nuestra investigación al mes de noviembre. Seleccionamos el mes de noviembre para ver qué ocurrió durante este mes. Aquí aparecen otra vez los datos de cada día. En la tabla ya vemos los colores más marrones intensos, corresponderían al episodio que estábamos siguiendo de contaminación. Las gráficas de contraste entre la carga y el dióxido de nitrógeno, tampoco vemos que justo en los días que hubo el episodio hubo una carga excesivamente superior. De hecho, parece ser que incluso fue la misma o menor. Y
tampoco nos aporta mucho más ese contraste, por tanto intentaremos ver qué ocurrió en el día concreto de 23, el famoso 23 que hemos dicho que fue el que a nivel de valor medio tuvo un nivel más alto, y qué ocurrió durante las franjas horarias de ese día. Seleccionamos el día 23. Y bueno, nos muestra los datos a nivel de horario. Sí que aquí ya vemos un poco que siguen algún tipo de patrón ambas magnitudes. La disminución que ya denotábamos en el dióxido de nitrógeno durante la noche también está relacionada con la disminución de tráfico en la ciudad de Madrid. Sí que se constata que a partir de las 6-7 de la mañana, que se incrementa el tráfico en la ciudad de Madrid, los valores de dióxido también se incrementan. La carga del tráfico en la ciudad se estabiliza durante el horario de trabajo y aumenta ligeramente a partir de las 16 horas. Sí que vemos que el dióxido de nitrógeno a partir de las 15-16 horas el incremento es muy superior a lo que vemos a nivel de carga de tráfico. Seguramente porque se ve influenciado por otras circunstancias que no son solo los vehículos que circulan en la ciudad de Madrid, sino también el uso de otro tipo de contaminantes generados por la calefacción, e incluso el dato meteorológico, al ser invierno, provoca una inversión térmica, tienen una influencia que minimiza la carga, lo posible carga que pueda dar el tráfico de la ciudad con respecto al dióxido de nitrógeno. Esta sería un poco el ejemplo de cómo funciona esta relación. Podríamos ver también valores concretos de un día y de una hora, pero con esta información ya podríamos sacar algún tipo de conclusiones, todas basadas en los datos recopilados por las estaciones y por los sensores. Y aquí acabaríamos la presentación paseo que hemos realizado a la aplicación Aire Madrid. Espero que haya sido útil la información proporcionada, el uso que tiene la aplicación y la facilidad de manejo que consideramos que tiene Aire Madrid. Muchas gracias.